Hoy venimos hasta Ribes de Freser para recorrer su ferrata llamada Roca de la Creu. Con una aproximación de unos 10 minutos llegamos a la cabecera donde encontraremos el panel informativo. Esta primera parte, que es la más vertical, está formada por 3 resaltes. Aquí encontraremos un par de pequeños desplomes, que se hacen sin problema al estar bien equipados con muchas grapas. Los más novatos podrán asustarse un poco si no están acostumbrados a la verticalidad, pero lo superarán sin dificultad. Una vez arriba en la cruz, echamos a volar nuestro dron para poder disfrutar de unas vistas aéreas. La vía ferrata Roca de la Creu se inauguró en abril del 2017, después de 2 años de trabajo y gracias al Ayuntamiento de Ribes de Freser. Además, se puede combinar con el camino equipado Castell de Segura, que le sigue de forma natural. Es una ferrata perfecta para iniciación y para niños con una cierta altura. Un pequeño destrepe nos sitúa en un puente de listones de madera muy pequeño, que nos ayudará a pasar a la otra aguja. Flanqueamos por una serie de grapas para los pies y tenemos que ayudarnos de la roca para mantener el equilibrio. Más adelante aparecen un par de barandillas que nos facilitan el desplazamiento. Vamos subiendo y bajando, recorriendo el dibujo de las rocas. Al no tener mucha altura, no da casi impresión y se supera con facilidad. Subimos hasta llegar a la cresta y después de unos pocos metros encontramos un destrepe que nos sitúa en un puente nepalí de 14 metros. Al cruzarlo llegamos al final de la vía ferrata e inicio del camino equipado Castell de Segura. Empezamos subiendo una rampa muy bien equipada, hasta que al poco llegaremos a un puente tibetano de 18 metros. Recordar que tanto este puente como el anterior son opcionales si los queremos evitar. Caminamos unos 15 metros para llegar al siguiente tramo.
Aquí el cable de vida nos desplaza por la parte izquierda de la roca y llegaremos a una última cresta donde podremos tomar unas vistas aéreas. Un último destrepe y se terminan los hierros. A partir de aquí hay que subir un poco e ir siguiendo los puntos azules hasta que lleguemos a un cartel indicativo que nos desvía a la izquierda. Subimos un último repecho que nos deja en un balcón natural con unas vistas de todo el valle espectaculares. A partir de aquí seguimos una alambrada, todo es bajada, y al poco pincharemos un sendero de pequeño recorrido con marcas amarillas. En mi opinión, vía ferrata apta para todos e incluso para niños con una cierta altura. Al ser bastante corta se puede complementar con otras actividades de la zona, imprescindibles para amantes de este deporte.